Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, un enigma que rodea a una de las personalidades más carismáticas y comentadas del momento, Can Yaman. Si han leído bien, vamos a desvelar el secreto de Can Yaman, viaje al pasado revelado. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás de esa sonrisa cautivadora, esa presencia tan magnética que tiene Can Yaman? Más allá de sus papeles en las telenovelas que nos han robado el corazón, existe una historia, un trasfondo, unas raíces que quizás no todos conocen en detalle. Y es precisamente ese pasado, ese viaje a sus orígenes, lo que hoy vamos a explorar. Prepárense porque vamos a ir más allá de las cámaras, de los flashes, y vamos a adentrarnos en la vida de este actor turco que ha conquistado el mundo. Así que si aún no lo han hecho, denle a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y desvelamientos. ¡Vamos allá! Can Yaman, para quienes lo conocen de series como Erkenci o Dolunay, es sinónimo de éxito internacional, de un magnetismo arrollador y de una carrera meteórica. Su figura se ha convertido en un fenómeno global, trascendiendo las froncones de la televisión turca para irrumpir con fuerza en mercados tan importantes como el español, el italiano y el latinoamericano. Pero, ¿de dónde viene realmente esta estrella que brilla con tanta intensidad? Nació el 8 de noviembre de 1990 en Estambul, Turquía. Y aunque ahora lo vemos como un galán de telenovela, un ícono de la seducción en la pantalla, su camino hacia la actuación no fue el más directo ni el más obvio. De hecho, su formación académica nos puede sorprender y, a buen seguro, arroja luz sobre esa compleja personalidad que tanto nos cautiva. Can estudió Derecho en la prestigiosa Universidad de Yeditepe, graduándose con honores en 2012. Sí, un abogado. Y no un abogado cualquiera, sino uno con un expediente académico impecable. Imaginen, durante sus años universitarios destacó por su inteligencia aguda, su capacidad de análisis y una dedicación férrea a sus estudios, llegando incluso a obtener una beca completa que atestigua su brillantez académica. Pero el destino, como sabemos, tiene sus propios planes, a menudo giros inesperados que nos llevan por derroteros que jamás hubiéramos imaginado. Durante un tiempo Can ejerció la abogacía, desempeñando su labor en bufetes de abogados, enfrentándose a casos y clientes, puliendo esa mente analítica y estructurada que ahora aplica a su carrera interpretativa. Sin embargo, su verdadera pasión y su verdadero llamado siempre estuvieron latentes, como una brasa que aguardaba el momento oportuno para avivarse. Era como si tuviera una energía reprimida, una necesidad de expresión y conexión humana que la fría formalidad de los tribunales y la estrictez de los códigos legales no podían saciar por completo. A menudo se menciona que su interés por la actuación comenzó a aflorar durante sus años universitarios, quizás explorando el mundo del teatro en círculos académicos, participando en obras estudiantiles o simplemente por la profunda observación de la vida y las emociones humanas que le rodeaba. Se dice que su primer contacto profesional con el mundo del espectáculo fue a través de pequeños papeles en producciones locales y trabajos como modelo, que le abrieron las puertas a este universo tan diferente y vibrante al de las leyes, un mundo donde las historias se cuentan con el cuerpo, la voz y el alma. Lo verdaderamente fascinante de su trayectoria es esa dualidad inicial, el hombre de leyes, con una mente rigurosa, analítica y estructurada, capaz de desentrañar complejas normativas, y el artista con una sensibilidad innata, un carisma arrollador y una capacidad de conmover que se palpaba en cada gesto. Esta combinación, creo yo, es parte fundamental de lo que lo hace tan intrigante y magnético. No es solo un rostro bonito como algunos superficialmente podrían pensar, sino alguien que ha navegado por diferentes aguas, que ha tenido que tomar decisiones cruciales y audaces sobre su futuro. Y la decisión de dejar atrás una carrera prometedora y segura en el derecho para apostar por la incierta y a menudo inestable industria de la actuación es, sin duda, un punto de inflexión crucial y un acto de valentía sin precedentes en su vida. Fue un salto al vacío, un acto de fe en sí mismo, en su instinto y en su capacidad para crear y conectar con las emociones del público. Su debut televisivo oficial llegó en 2014 con la serie Gönül İleri, pero fue en 2015 cuando realmente explotó su popularidad y comenzó a capturar la atención del público masivo con Inadına Aşk. A partir de ahí su carrera despegó como un cohete, imparable y a una velocidad vertiginosa. Cada proyecto parecía superar al anterior en términos de éxito, reconocimiento y alcance internacional. Y ahí es donde entra en juego la parte del viaje al pasado revelado, que tanto nos interesa y nos intriga.
A medida que su fama crecía exponencialmente, también lo hacían las preguntas y la curiosidad sobre sus orígenes, su familia, su educación y las influencias que han moldeado a la persona que es hoy. Can Yaman no es un producto de la casualidad, sino el resultado de una rica herencia y un entorno que, si bien profesional, también ha sabido nutrir su individualidad. Can Yaman es de una familia con raíces diversas y con una historia de inmigración. Sus abuelos paternos son de origen albanés, provenientes de los Balcanes, y sus abuelos maternos son de origen macedonio, otra región cargada de historia y cultura en la misma península. Es decir, tiene profundas raíces de los Balcanes entrelazadas con la vibrante y milenaria cultura de Turquía. Su padre, Guven Yaman, es un exitoso agente inmobiliario, un hombre de negocios con una trayectoria sólida. Su madre, Guldem Yaman, ejerce la noble profesión de profesora. Ambos son profesionales dedicados y se dice que siempre apoyaron a su hijo en sus decisiones, incluso en aquella tan radical y poco convencional de cambiar de una carrera establecida y prestigiosa como el derecho por el incierto mundo de la actuación. Esta diversidad en sus raíces, esta mezcla cultural de distintas influencias balcánicas y turcas, podría explicar en parte esa personalidad tan única, esa simpatía natural y ese encanto que trasciende fronteras y barre con las barreras idiomáticas y culturales. No es un turco típico en el sentido más estricto y limitado de la palabra, sino alguien con una herencia familiar más compleja, rica y fascinante, que le otorga una perspectiva del mundo más amplia y adaptable. La infancia y adolescencia de Can transcurrieron en Estambul, una ciudad que es un crisol de culturas y un puente entre Oriente y Occidente. Allí se formó en escuelas bilingües, un entorno que fomentó desde muy joven su aptitud para los idiomas. Esto, sumado a su posterior éxito internacional y su constante exposición a diferentes culturas, le ha permitido desarrollar una fluidez impresionante en varios idiomas, algo que indudablemente ha facilitado enormemente su expansión global y su conexión con audiencias de todo el mundo. Su fluidez en italiano, por ejemplo, es algo que se ha destacado mucho, y no es casualidad que haya logrado tal conexión con el público italiano. De hecho, hay un detalle bastante interesante en su biografía que a menudo se pasa por alto o se menciona de pasada. Can vivió en Estados Unidos durante un tiempo, y antes de eso, también tuvo una experiencia significativa en Italia. Estas experiencias en el extranjero, sumadas a su herencia familiar, seguramente moldearon su visión del mundo, ampliaron sus horizontes y cultivaron una gran adaptabilidad y una apertura mental que son esenciales en el mundo globalizado de hoy. Cuando hablamos del secreto de Can Yaman, no nos referimos a algo oscuro, turbio o escandaloso que se haya ocultado deliberadamente, sino más bien a aquellos aspectos de su vida que, por no ser tan evidentes en su faceta de estrella de cine, por estar en un segundo plano o por ser el resultado de una construcción personal y profesional muy consciente, generan curiosidad, intriga y, sobre todo, admiración. Su disciplina férrea, su ética de trabajo incansable, son también elementos que provienen de esa formación temprana y del ejemplo de su entorno familiar. Se dice que su padre, en particular, siempre le inculcó la importancia del esfuerzo constante, la perseverancia ante las adversidades y la dedicación absoluta a los objetivos que uno se propone. Y esto se refleja de manera palpable en su dedicación rigurosa al ejercicio físico, en su cuidado meticuloso de su imagen y salud, y en la forma tan profesional y comprometida en que aborda cada nuevo proyecto. No es solo el talento innato lo que lo ha llevado tan lejos y le ha permitido alcanzar cimas tan altas, sino también una gran dosis de trabajo duro, disciplina y una voluntad inquebrantable. Otra parte intrigante de su pasado, y que ha sido tema de debate, especulación y admiración, es su profunda y especial relación con Italia. Como mencioné anteriormente, vivió allí durante un tiempo y habla el idioma con una fluidez asombrosa y una naturalidad conmovedora. De hecho, su popularidad en Italia es comparable, si no superior, a la que tiene en su propio país. Ha participado en programas de televisión italianos de gran audiencia, ha sido protagonista de campañas publicitarias de renombre y ha ganado numerosos premios en el país de la bota, consolidándose como una figura querida y respetada. Esto no es algo que suceda por pura casualidad o por un golpe de suerte. Implica un esfuerzo consciente y profundo por integrarse, por comprender la cultura italiana, por conectar genuinamente con el público y por ganarse su afecto. Su mediático romance con la presentadora italiana Diletta Leotta, aunque ya concluyó, también contribuyó significativamente a solidificar su presencia mediática y su arraigo emocional en Italia, fortaleciendo aún más ese lazo especial. Más allá de lo personal y lo profesional, el secreto de Can Yaman también reside en su extraordinaria capacidad para reinventarse y evolucionar constantemente.
Después de alcanzar la fama y el estrellato con papeles de galán romántico en telenovelas que lo catapultaron a la fama mundial, ha demostrado un interés genuino y una audacia admirable por explorar otros géneros, formatos y registros interpretativos. Su incursión en la producción de contenidos digitales, sus proyectos más ambiciosos y su evidente deseo de crecer como artista y como profesional son prueba fehaciente de ello. No se conforma con lo que ya ha logrado, sino que busca constantemente nuevos desafíos, nuevas formas de expresión y nuevas oportunidades para demostrar su versatilidad. Y eso para cualquier figura pública, especialmente en la exigente industria del entretenimiento, es una señal inequívoca de madurez, de ambición sana y de un compromiso profundo con su arte. Cuando vemos las entrevistas más recientes de Can Yaman, o sus apariciones públicas en eventos y alfombras rojas, notamos a un hombre que ha madurado significativamente, que ha aprendido de sus experiencias pasadas, tanto de los éxitos como de los tropiezos, y que está construyendo su carrera de manera estratégica y con una visión a largo plazo. El abogado que fue con su mente analítica y su capacidad de planificación, le ha dado una perspectiva única, una forma de analizar las situaciones, de evaluar los riesgos y de planificar su futuro que probablemente sea un activo incalculable en su carrera artística. No es solo un actor impulsado por el momento o por la fama efímera, sino alguien con una visión clara, con objetivos definidos y con la inteligencia para trazar un camino sólido hacia su consolidación como un artista de talla internacional y con proyección duradera. En resumen, el secreto de Can Yaman, ese viaje al pasado revelado que hemos emprendido juntos hoy, no esconde grandes escándalos, conspiraciones oscuras o misterios insondables que desafíen la lógica. Se trata más bien de descubrir y desentrañar las múltiples capas que componen a este carismático y multifacético actor turco. Desde sus raíces balcánicas y su sólida formación académica en Derecho, pasando por su audaz y valiente decisión de cambiar radicalmente de rumbo profesional, hasta su conexión especial y profunda con Italia y su constante búsqueda de crecimiento y superación personal y artística, Can Yaman es el resultado de una combinación fascinante de talento innato, esfuerzo titánico, inteligencia aguda y una dosis importante de valentía para perseguir sus sueños. Es un ejemplo inspirador de que a veces el camino menos transitado, el que requiere más sacrificio y el que genera más dudas, puede ser precisamente el que nos lleva a nuestro verdadero destino y a la plenitud personal y profesional. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy al pasado de Can Yaman, desentrañando los hilos que tejen su fascinante historia. Espero sinceramente que hayan disfrutado tanto como yo descubriendo estos detalles, estas facetas menos conocidas pero igual de importantes de la vida de este fenómeno mundial. Es verdaderamente increíble ver cómo una persona puede evolucionar, superar obstáculos y alcanzar tantos sueños cuando se tiene la determinación y la valentía para perseguirlos. Pero ahora la pregunta del millón es para ustedes, mis queridos exploradores de misterios. ¿Qué es lo que más les ha sorprendido de la historia de Can Yaman? ¿Conocían alguno de estos aspectos de su vida antes de este vídeo? ¿Hay algún detalle que les haya llamado especialmente la atención? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos fascinantes personajes que tanto nos inspiran. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado tan revelador como yo, no se olviden de regalarme un buen me gusta. Ese pequeño gesto me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a mantener vivo este canal. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si son fanáticos incondicionales de Can Yaman o de las cautivadoras telenovelas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir descubriendo los secretos de las estrellas y las historias que nos cautivan, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones y aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios por desvelar y más historias fascinantes por explorar. Un abrazo enorme para todos. Chao, chao.